Seguimos en la provincia de Jujuy y seguimos subiendo, adaptándonos a estar tan cerca de las nubes. Y todavía se puede estar más arriba. Allí vamos, a Pintoscayo, un desafío a más de 3.800 metros de altura sobre el nivel del mar. Aunque no parece fácil, yo me tengo confianza. ¿Llegaremos? Isa, ¿cómo sigue el itinerario? Bueno, primero tenemos que llegar a Humahuaca, que es donde habitualmente hacemos la parada principal. Así el cuerpo va aclimatándose y cuando se hace la subida, que es una subida muy pronunciada, se la hace con mayor soltura y no con el apunamiento que es bravo, sobre todo cuando uno tiene que caminar. Estamos subiendo, llegamos a Pintoscayo. ¿Dónde vamos primero? ¿Los sitios de arte rupestre? Vemos los espacios que vos trabajaste arqueológicamente. ¿Cómo es? Bueno, en realidad Pintoscayo fue planteado como la investigación de una localidad arqueológica a partir de un alero, que es el principal que vamos a ver, que es el más grande y el más importante. Entonces yo te voy a ir mostrando los distintos lugares de interés, tanto ambientales como arqueológicos, y ahí te voy a contar un poquito la excavación y los resultados de excavación que fueron realmente muy interesantes para el área. Dieron información que no habían dado otros sitios. Fueron 18 campañas, 18 trabajos de campo a lo largo de unos cuantos años, como de 15 años. Veníamos con la camioneta cargada, con las provisiones, las carpas, el equipo de excavación, hasta el último punto que podíamos llegar en camioneta. Y ahí nos esperaba mi vaquiano, que era don Francisco Corimayo, y a partir de ahí salíamos en caravana con las 7 mulas, subíamos, armábamos el campamento y nos volvía a buscar don Francisco con las mulas 20 días después, y lo que no había ya en peso de comida que habíamos comido era el peso de los materiales de excavación que habían salido del sitio. A mí me gustaría que se ponga por allá, me saque el cuerpo entero. Ahora el pueblo indio de este continente no quiere copias extranjeras, ni gobernantes advenedizos. Solo el indio liberará al indio. Nosotros somos del grupo Cerro Negro, un grupo de jóvenes indígenas. Nos encontramos para hacer una lucha del rescate, de la revalorización de todo nuestro pueblo, de nuestra cultura, de nuestra memoria. Nosotros decimos que somos hijos de los cerros, hijos de esta tierra. El abuelo nos decía que nosotros somos los guardianes y que nosotros somos los que tenemos que reconstruir estos sitios sagrados, nosotros mismos, ¿no? Nosotros respetamos su profesión y su forma de trabajo y de técnica, entonces que nos respeten a nosotros nuestra forma de vivir y de convivir, ¿no? Con nuestros ancestros, nuestros difuntos, nuestros muertos, que para nosotros están vivos porque es una cosa cíclica, ¿no? Están vivos ahí porque son los que nos ayudan, nos guían, nos orientan. Para nosotros todo está vivo y los cerros con más razón, ¿no? Tienen una vida y una fuerza que nos pueden tanto beneficiar como también nos pueden perjudicar, porque si no hacemos bien las cosas también nos pueden mandar el granizo o peor, alguna cosa, un rayo puede matar, o a ustedes también si no se piden permiso también puede perjudicar, y esa fuerza creemos que es vital en el sentido de los cerros, ¿eh?
llevas? Sí, ¿no? Me pones Sí, ¿no? esto acá atrás. Bien. Ojo que hay Estamos acá al pie de tu sitio, ¿no? ¿Es al pie de tu sitio? Sí. Bueno, tenemos que caminar, bajar al río y caminar para allá, ¿no? Exactamente. Es una subida medio densa. Nos detuvimos en este lugar, que es el inicio y la puerta de entrada para llegar, ¿no es cierto?, al lugar a donde vamos a ir a trabajar. Y como siempre solemos hacer los lugareños, es pedir permiso a la Madre Tierra, ofrendándoles, bueno, la hoja de coca, ¿no es cierto?, que es el alimento, el alcohol, ¿no es cierto?, y bueno, que tengamos fuerza para llegar y volver y regresar al destino. Fumaron todos. Es buena suerte, claro. Yo los miraba. Porque ¿qué digo, pasa? Que nos está dando ese permiso para que nosotros vayamos a hacer lo que tenemos que hacer y volvamos contentos, obviamente, ¿no? Satisfechos de lo que nos hemos propuesto, porque nos está concediendo. Bueno, esa es una de las cosas que, por ejemplo, los arqueólogos no lo tenían en cuenta, ¿no? El hecho de tocar, ¿no es cierto?, la Madre Tierra es como que, bueno, vos empezás a tocar el cuerpo de alguien. Bueno, este sitio está ubicado en las Quebradas Altas de Humahuaca, en un lugar que nosotros llamamos umbral, porque las Quebradas Altas conectan las tierras altas con la quebrada troncal y con las tierras bajas o yungas que están al oeste. Esto hace que para llegar al sitio haya bastante dificultad en el sentido de tener que subir muchos metros sobre el nivel del mar en poco tiempo, y en este caso en particular por una pendiente muy empinada, pasando entre 400 y 500 metros en muy poco tramo. En esta época del año, que es verano, salen los reptiles. En este caso el más peligroso que tenemos son las yarará, que empiezan a aparecer alrededor de las 9 de la mañana hasta las 3, 4 de la tarde. Así que ahora que estamos justamente entrando en ese horario, tengan cuidado porque eso sí es realmente peligroso. Que me falta mucho. Estamos en el Primer tramo. Siempre es el primer tramo, largo, Este es el primer. Llegamos, pero no al sitio en realidad. Llegamos a la desembocadura de la quebrada de Pintos Cayo sobre la de Corral Blanco. Ese cerro que ves ahí en el fondo es el Piscuaco, que es donde nace Pintos Cayo. De este lado de la quebrada, es decir, de la margen izquierda, está el alero que ahora lo vamos a ver. ¿Y cuánto es más o menos? Y depende cuán cansadas estemos, pero es más o menos, podemos tardar unos 40 minutos de acá caminando. ¿Otra vez? Bueno, pero llegaste. Fue voluntad de la Pachamama. Fue voluntad de la Pachamama. Yo venía tranquila porque sabía que íbamos a poder. Todo este esfuerzo tiene sentido por la importancia de este sitio. Un lugar que fue habitado desde 10.700 años antes del presente hasta los momentos de encuentro con la invasión española.
Un sitio que es testigo de las guerras de resistencia que aparecen representadas en el arte rupestre. Chichón, más o menos, ¿estás o estás fundida? Híjola. Creo que voy a vivir hasta allá. No, ya pasaste lo peor. Y más allá también. Más allá también. Lo interesante de este sitio es que tiene una ocupación que va de 10.700 años antes del presente, por fechado radiocarbónico, hasta los momentos de contacto entre las poblaciones indígenas locales y la invasión española, y hay representadas algunas escenas de arte rupestre que muestran el enfrentamiento armado como parte de las guerras de resistencia. Hacia los 10.000 años, que es casi el límite donde termina el Pleistoceno, que es una época ambientalmente muy fría, es cuando en realidad estas tierras empiezan a estar aptas para la ocupación humana. Es un momento donde el ambiente era un poco diferente, era más húmedo, y las poblaciones tenían un modo de vida de caza y recolección. Hacían una ocupación estacional de esta zona, generalmente en verano, y el espacio interno del sitio lo usaban básicamente para fogones, cocina, mientras seguramente estarían utilizando el talud y las zonas aledañas como habitación. ¿Cómo se colapsó acá? En general, los espacios principales de un alero chico como este son los que tienen más reparo. Entonces encontramos básicamente dos estructuras muy importantes contra la roca, la más importante en el centro del alero y la otra acá, pero encontramos también asociado con esas estructuras actividades ceremoniales hasta acá. Encontramos un enterratorio humano que es muy interesante porque tiene un fechado directo por radiocarbono en hueso y da 9.000 años. Y es uno de los fechados más antiguos que tenemos para Sudamérica sobre hueso. Era un entierro doble, un individuo adulto masculino y un individuo semiadulto juvenil femenino en posición hiperflexionada. O sea, lo que nosotros encontramos fueron solamente los huesos, pero por la posición de los huesos seguramente estaban dentro de fardos funerarios atados, dentro de una oquedad excavada en los niveles previos de ocupación del alero, y estaban marcados, tenían una marcación en la base y en la superficie de rocas sin argamasa, que lo diferencia de enterratorios posteriores. Esta es la topografía natural que está aprovechada para hacer una hilera de camélido más temprana y una llama más tardía a la que se le superpone llamas esquemáticas más tardías aún. Después hay un uso que produjo grandes alteraciones dentro del sitio y que también tiene que ver con el cavado de una estructura ritual de presencia incaica dentro de la región Humahuaca, y también está interpretado como una ofrenda con partes de restos humanos, con tejido de claro origen incaico, con artefactos de metal incaicos. El fechado que obtuvimos radiocarbónico del tejido nos dio 450 antes del presente, lo que ubica este depósito de ofrenda hacia los primeros momentos de contacto hispano-indígena, donde ocurren las primeras rebeliones. En cuanto se produce el contacto, se empieza a gestar la rebelión y empieza a haber una simbología diferente. Hay una serie negra, que evidentemente es un marcador clarísimo de presencia española, y esta escena con jinetes está acompañada de antropomorfos atados por el cuello, que son interpretados seguramente como los primeros prisioneros de este enfrentamiento, que es un emblema clarísimo, un marcador de esta guerra de rebelión y de resistencia que duró unos 80 años, desde el primer contacto hasta la victoria española. Convengamos que los españoles, todos estos recovecos,
Justamente lo que hacían las poblaciones es quemaban los sitios de abajo porque sabían que por ahí pasaban los españoles y los podían y no querían que utilizaran sus lugares y subían a los cerros. Y armaban sus focos de resistencia en los cerros. Este sitio tiene baja visibilidad, que es muy difícil de encontrar, al revés de lo que vimos en Pintos Cayo 1. Es un afloramiento rocoso que da un paredón con un poquito de reparo, que eso es lo que ha permitido que estas pinturas se conserven. En general son escenas que conforman conjuntos. Acá vemos una hilera de antropomorfos realizadas con pincel muy fino, donde se puede observar una capa emplumada, de ahí el nombre de abrigo de los emplumados, detalles de pompones en los tobillos, y el primer personaje tiene claramente una pipa, que siempre es un indicador cronológico en arqueología de sociedades agropastoriles. Lo interesante es que aquí también está utilizado el fondo de la roca como si fuese un color más, con una técnica que gráficamente se conoce como fondo figura. En general a este tipo de hileras de antropomorfos y composiciones los acompañan hileras de camélidos, que en este caso son claramente llamas porque tienen marcada la pechera, que es un indicador claro de que se trata de un animal domesticado por la cantidad de lana. Y a su vez están marcadas con un pompón en la cabeza, que es una práctica que persiste todavía hoy en esta región. Cuando vi el sitio por primera vez, que lo vi de lejos, digamos, pude observar a qué distancia estaba del nivel de base y cómo era el talud. Enseguida me di cuenta que tenía un gran potencial para ser excavado y que seguramente iba a tener más relevancia la excavación que las pinturas. Cuando llegué a la roca de base, traté de terminar de excavar las estructuras, y lo que hacemos los arqueólogos en general es dejar testigos, es decir, no excavar todo el sitio, sino dejar sectores sin excavar para que eso pueda ser excavado en el futuro o sirva para tener un contralor o un control de lo que excavamos. Hay algo importante que hace que nuestra cultura resista y todavía esté presente, ¿no? Y eso se da por tres cosas. Una son los dibujos que han dejado nuestros abuelos en diferentes lugares, ¿no? En las piedras. El otro es las costumbres y las tradiciones que tenemos. El de chayar, por ejemplo, a la Pachamama, o cuando estamos tomando alguito, siempre convidamos a la Pachamama. Y el tercero es por los cuentos y los mitos que nos han dejado nuestros abuelos y que en muchos casos hemos escuchado y hemos visto. Y no solamente en un lugar, sino que lo hemos visto en varios lugares. Y la misma gente del campo nos ha contado ese tema. No somos los indígenas originarios. Yo me llamo Nicolás. Yo en Todela. Yo soy de Humahuaca. Tengo 82 años. Y me dicen la abuela Rosa. A nosotros nos han educado y nos han formado igual que a ustedes y que muchas personas en la Argentina, porque hay un plan nacional de educación. Y todas estas cosas que están hablando los hermanos no nos han enseñado en la escuela. Son cosas que uno las aprende, que uno ha sentido y experimentado de los mismos abuelos, ¿no? O de uno mismo, uno solo ir a ser. Nosotros somos diferentes. Y esa diferencia un poco el sistema ha querido ocultarla, taparla, ¿no? Y con eso la cultura nuestra ha sido transformada y ha sido tergiversada desde la llegada del español. Buenas tardes, mi nombre es Jonathan Saúl Maine. Voy a ejecutar un instrumento que es andino, de toda la región de esta parte del norte,
y se llama zanca. Es un ciclo, pero su subnombre es una zanca. Sí. ¿Y ahora qué van a hacer? La idea ahora es abrir un nuevo proyecto bastante más ambicioso hacia el oeste para tratar justamente de ampliar la base espacial y tener una mirada un poco más amplia. El proyecto está mucho más involucrado con los habitantes actuales en su relación con nosotros y más con nosotros me refiero a los arqueólogos, antropólogos que forman el equipo de excavación. Y en realidad nosotros como arqueólogos o antropólogos tenemos información, entre comillas, que ofrecer a la comunidad. Sabemos que es desde una perspectiva científica, occidental. Pero a su vez, toda la vida hemos estado nutridos por los conocimientos de la gente que muchas veces no han sido reconocidos. Entonces lo que queremos, y ahora estamos recién en los primeros encuentros, es hacer algo con un formato que podría llamarse talleres interculturales. El eje estaría en tratar de generar conocimiento en conjunto. Está hablando del año 1928. Somos personas que tenemos justamente esos valores inculcados, ¿no?, por la Pacha o por los padres o los abuelos, y que estamos tratando de revalorizar o volver a traer hoy en día, que se está viviendo en una vida y en un mundo muy difícil, ¿no? Eso no quiere decir que vamos a volver a los taparrabos y a la pluma, sino que justamente los indígenas o los indios o los nativos o los originarios de hoy en día somos personas igual que cualquier otra, que con una cultura, con un sentimiento, con una cabeza y con una mirada distinta al mundo, ¿no? Prácticamente todos los lugares, pero hay lugares específicos que dan una fuerte impresión al visitante, digamos, por distintas razones, por sus características, por sus colores, por el esfuerzo que implica llegar a esos lugares. En mi caso, yo, digamos, tuve un fuerte impacto cuando lo vi por primera vez al lugar, y creo que a partir de ahí generé un vínculo muy fuerte, más allá de lo científico, digamos, ¿no? El lugar lo marca tanto a uno que después todo lo ves desde ese lugar, ¿no? Entonces sería como al revés, uno genera un vínculo de identidad con ese lugar y de memoria con ese lugar. Buenas tardes, buenas noches, señores, ¿cómo le va? A mí siempre me va bueno, ya ustedes cómo será. Por mi padre soy Fernández, por mi madre soy cualquiera. En cada provincia que piso, Fernández soy donde quiera. Toro negro, toro blanco, toro de varios colores. No me cornees con tus astas, córneame con tus amores. Aicito, aicito, una planta y maicito. Mocito, si me querés, espérame por aicito. Sale el sol, sale la luna, sale el lucero en campaña. Qué triste se queda el hombre cuando la mujer le engaña. Sausalito de la playa, no llores agua rosada. Llorarás cuando me vaya, sangre viva y colorada. Ya me voy, ya me estoy yendo, ya me estarán esperando.